Hola, buenas tardes. Mi nombre es Oscar Daniel Martín Tolosa. Hoy presentaré un cartel de un caso clínico acerca de la enfermedad de membrana hialina que representa el trabajo final en la asignatura de Biología del Desarrollo Embrionario impartida por la doctora Fanny Graciela Zamora Graniel como parte del proceso de aprendizaje del primer semestre de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán. Empezaré exponiendo el caso clínico. En este caso vemos que es una recién nacida pretérmino de 35 semanas de gestación, sexo femenino, nacimiento por cesárea, Anker 8 de 9. Condiciones normales de salud en los primeros estudios. Horas después comienza a presentar dificultad respiratoria progresiva, por lo que se le administró un antibiótico. Al día siguiente era evidente la insuficiencia respiratoria. Una radiografía mostró infiltrado bilateral compatible con membrana hialina de grado 1. La recién nacida fue trasladada a otro hospital para cuidados médicos especializados debido a la incapacidad del primero para su atención. Al llegar al segundo hospital, se revisó el estado clínico y se solicitó radiografía de tórax. El resultado fue tórax restrictivo, 7-8 espacios intercostales, imagen compatible con enfermedad de membrana hialina grado 2 o 3, gasometría de control con datos de acidosis respiratoria. El diagnóstico final fue enfermedad de membrana hialina de grado 2. Durante su estancia de 9 días recibió oxigenación a través de ventilador, antibióticos, soluciones electrolíticas y calcio. Eventualmente requirió lavado bronquial y control de la acidosis, así como bromixina en micronebulizaciones, budesonida y bloqueadores H2. En este caso podemos ver que la paciente nace por cesárea y es una pretérmino de 35 semanas. Eso es debido a que en la mujer gestante se le avisó que este feto inmaduro podía tener un riesgo al nacimiento. Muy probablemente se detectó una amenaza de parto pretérmino debido a ya sea una frecuencia cardíaca anormal o fuera de los límites o de los del rango normal, o por una desproporción cefalopélvica y que podía ocasionar sufrimiento fetal. Esto debido a que pues la gestante como antecedente ya tenía 2 cesáreas previas, entonces pues ya era su tercer parto que iba a ser nuevamente de forma por cesárea. En las generalidades de esta enfermedad podemos encontrar que pues, en la enfermedad de membrana hialina o también llamada síndrome de dificultad respiratoria, existe una deficiencia del factor surfactante pulmonar producidos por los neumocitos de tipo 2, lo cual ocasiona incapacidad de insuflación alveolar, por lo que existe un error en el desarrollo pulmonar causando dificultad para respirar y se presenta con mayor frecuencia en recién nacidos. Los neumocitos de tipo 2 van a secretar ese factor surfactante pulmonar entre las semanas 24 y 28. Es cuando comenzará la producción de este factor. Y se considera en unas generalidades que en la semana 35 es cuando ya debe haber la cantidad suficiente o adecuada de factor surfactante pulmonar, por lo cual es en las últimas 3 o 4 semanas de la gestación que este factor comienza a ser excretado por exocitosis en los alvéolos. Esto va a permitir una disminución en la tensión arterial y facilitará la expansión alveolar, lo cual favorecerá en la vida postnatal el intercambio gaseoso y que pues obviamente pueda respirar por sí solo y de manera normal el producto. En este caso particular, vemos que la paciente es una pretérmino tardía porque pues nació en la semana 35, cuando pues ya se considera que debe haber cantidad suficiente de factor surfactante pulmonar. Sin embargo, como mencionamos, es una paciente pretérmino y se presenta en mayor frecuencia mientras más prematuro sea. En este caso, pues del caso clínico, vemos que muy probablemente los alvéolos, aunque ya haya suficiente cantidad de factor surfactante, no habría sido excretado aún hacia los alvéolos para favorecer este intercambio gaseoso, ya que pues se considera que aún no hay una maduración 100% de los pulmones. Recordemos que la etapa de saco terminal es la última de la etapa prenatal y que va a terminar hasta esa semana 38, donde ya se termina de
digamos, lubricar tal vez estos alvéolos con este factor surfactante pulmonar. Recordemos que a mayor prematurez hay un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad de padecer este síndrome de dificultad respiratoria. Posteriormente veremos la incidencia que tiene. Entre las causas, pues encontramos la deficiencia del factor surfactante pulmonar durante el desarrollo y maduración del pulmón, que es lo que mencionaba, el cual se encargará de reducir la tensión alveolar y facilitar la expansión de los mismos alvéolos. La disminución de la síntesis de dicho factor va a ocasionar colapso alveolar, por lo que se produce atelectasia progresiva, que se refiere a este colapso de los pulmones, y en el caso de la enfermedad de Merialina es generalmente a que los alvéolos están llenos de líquido, y facilitar e hipoxemia con pérdida de la capacidad residual funcional. La hipoxemia es un bajo nivel de oxígeno en sangre, que dificulta la ventilación. Los factores de riesgo más destacables son prematurez, cesárea sin trabajo de parto, que estas dos primeras son las que presenta este caso particular la paciente, antecedentes de síndrome de dificultad respiratoria en hijos previos, hijo de madre diabética, segundo gemelar y asfixia perinatal. La incidencia, pues, es que hay un ligero predominio masculino. Su incidencia aumenta a menor edad gestacional del producto. Eso quiere decir que mientras más prematuro, es más probable que padezca esta enfermedad. Pues vemos que existe una probabilidad de 60% en los menores de 28 semanas. En aquellos que nacen entre la semana 20 y la semana 28, el 60% tiene este riesgo de padecer esta enfermedad. Del 15 al 20% a los de 32 a 36 semanas, y es en este intervalo en el que entra la paciente, que forma parte de este 15 al 20% de los que presentan Merialina, de los nacimientos de la semana 32 a 35. Y el 5% mayores de 37 semanas. Entre las manifestaciones clínicas más importantes, más relevantes o más comunes, se presentan desde los primeros minutos de vida y pueden empeorar con el paso de las horas. La recién nacida a pretérmino, con dificultad para respirar, taquipnea, cianosis, retracciones torácicas y costales, que en esta podemos ver un apoyo anormal de los músculos intercostales accesorios, que si bien estos ayudan a la expansión pulmonar, en el caso de una retracción torácica y costal con una dificultad respiratoria, hay un movimiento anormal de los mismos músculos, ya que se mueven de manera irregular, si lo podemos decir de una forma, y se apoyan mucho, como pues por la falta de oxígeno que hay, se apoyan mucho de estos músculos para respirar, necesitan respiraciones, digamos, más profundas, y empiezan a usar mucho estos músculos, lo cual incluso puede notarse en un movimiento anormal. Existe aleteo nasal, que es de los primeros síntomas que se presentan, quejido expiratorio, que el quejido expiratorio prácticamente nos indica que el producto, la bebé, la recién nacida, no está respirando prácticamente, ya tiene los niveles de oxígeno son muy bajos, por lo que muy probablemente necesite una intubación para poder respirar y cuidados intensivos y muy especializados para este paciente específico que padezca un quejido expiratorio, polipnea e hipoxemia, lo cual puede causar cortocircuito de derecha a izquierda, provocando perfusión y repercusiones en órganos afectados, como una falla renal o cardíaca o hipoperfusión cerebral o intestinal. Pues en este caso en particular vemos que la recién nacida en un principio se había identificado en condiciones normales, se había diagnosticado en condiciones normales, pero fue con el paso de las horas que fue mostrando los primeros síntomas de dificultad respiratoria. En este caso presentaba aleteo nasal y posteriormente fue presentando estas contracciones torácicas y costales, que fue ya el momento en el que igual se empieza a hacer este diagnóstico, que mencionaré en unos momentos. Bueno, el diagnóstico se basa en antecedentes y manifestaciones clínicas, las cuales pueden progresar en las primeras 48 o 96 horas de vida y se confirma con una radiografía de tórax anteroposterior de patrón retículo granular con broncograma aéreo. Existen 4 estadios que miden la gravedad de la enfermedad, que van del 1, 2, 3 hasta el 4. Ok, estas radiografías de tórax nos permiten identificar la presencia de factor surfactante pulmonar en el líquido amniótico, lo cual se va a reflejar en un aumento de la densidad pulmonar. Aquí vemos una representación de cómo se ve una radiografía de tórax en la enfermedad de Merialina de grado 1 y de grado 2,
podemos ver que la paciente presenta, su diagnóstico final fue una de grado 2, en la cual vemos una mayor densidad pulmonar debido a que hay una mayor acumulación de líquido, de surfactante pulmonar en el líquido amniótico. Aquí se ve pues mucho más denso que en el de grado 1. También vemos que pues el diagnóstico en este caso no fue del todo correcto debido a que en las primeras horas pues se detectó un diagnóstico digamos normal en condiciones normales, incluso su APGAR fue de 8 a 9. Sin embargo, pues ya se había detectado que podía tener el feto riesgo debido a que era inmaduro, por lo que se debió aplicar, digamos, medidas preventivas. Sin embargo, no fue así, sino hasta que se presentaron los primeros síntomas, horas después, que se le dio el primer antibiótico. No mencionan cuál se le dio, pero pues no marcó una gran diferencia debido a que la enfermedad siguió progresando. Al grado pues que pasaron alrededor de 17, 18 horas cuando se decide en este primer hospital hacer esta radiografía de tórax e identificar que era una membrana de grado 1. El hospital, al ver que no podía tratar este tipo de pacientes, tuvieron que mandarlo a un segundo hospital, a pesar de las horas que ya había pasado con un tratamiento, digamos, inadecuado. Y pues bueno, en este segundo hospital, que ya pasando prácticamente ya un día, es cuando ya se le hace una segunda radiografía de tórax y se identifica, se diagnostica finalmente que hay una membrana iliana de tipo 2. Y es cuando se le comienza con el tratamiento, que este se basa en la administración traqueal temprana del factor surfactante exógeno. Aplicarlo después de las 48 horas de vida del recién nacido podría ocasionar su muerte. Y si no su muerte, también podría causar secuelas neurológicas en el bebé. En este caso vemos pues que es en el segundo hospital que aproximadamente las 24 26 horas es cuando se le empezó a aplicar o administrar el factor surfactante pulmonar a la recién nacida. Y es cuando ya el tratamiento que duró de 9 días, perdón, pues que ya se basó prácticamente en apoyar a terminar esta maduración, digamos, pulmonar para que ya los alvéolos estén 100% listos para respirar por sí mismos. Este factor pues, va a ayudar a la oxigenación de la recién nacida, aumentará su capacidad residual funcional y evitará secuelas neurológicas. Evidentemente es preciso que el producto esté en observación en la unidad de cuidados intensivos del hospital para monitorear su progreso. Podemos ver que en el primer hospital esto no fue del todo eficiente, digamos que porque pues no se hizo estos cuidados en un inicio. Recalco nuevamente la parte de que desde que se identificó que podía tener un riesgo y que era pretérmino, se le debió aplicar este factor surfactante pulmonar, más al ver esas condiciones normales en nacimiento no se hizo y es por eso que en las horas después fue evolucionando la enfermedad. Y pues bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias.